Hola a todos, bienvenidos a esta clase de repaso estrictamente para ir viendo así muy poquito y muy rápido, pero lo más importante de lo que vimos en cada clase hasta el momento, para que estemos todos en sincronía y podamos seguir adelante por donde estábamos, que era por integrales curvilíneas. Sí, así que vamos a ir viendo tema por tema. No creo que este video sea muy largo, pero vamos a ver qué vimos de cada tema, ¿ok? Entonces empecemos por vectores. Primero que nada, hemos visto lo que es un vector en el plano o en el espacio que se representa por una cierta flechita, digamos B, y hemos hablado de que se puede escribir de dos formas. Por ejemplo, esta, usando los versores fundamentales I, J, K, o esta, si preferimos escribirlo con las tres coordenadas entre paréntesis y separado por comas y nada más. Y esto está en R3. También podemos tener un ejemplo de un vector en R2 si simplemente nos olvidamos de la tercera componente y nos queda en R2. Hemos visto lo que es sumar dos vectores. Si tenemos B más W, podemos sumarlos y básicamente ¿qué hacemos? Sumamos componente a componente. La primera componente de la suma va a ser la suma de las primeras componentes y la segunda componente de la suma va a ser la suma de las segundas componentes. Y también esto funciona para R3, obviamente con la modificación necesaria, agregando una tercera componente y se imaginan lo que iría acá. A un vector también se lo puede multiplicar por un escalar. Digamos, si K es un número real, podemos multiplicar K por el vector y para eso hay que multiplicar cada componente por este mismo escalar K. Además tenemos otras operaciones, una que está disponible siempre tanto en R2 como en R3, que es el producto escalar. El producto escalar entre dos vectores, que por simplicidad van a estar en R2, se denota con un punto y el resultado nos da justamente un escalar. Así que en este caso nos quedaría, lo que hay que hacer es multiplicar correspondientemente la primera coordenada con la segunda, la primera componente del primer vector con la primera componente del segundo vector, hacer lo mismo con las segundas componentes y al final sumarlo, ¿sí? Esto efectivamente nos queda un vector. Por favor, no hagan esto. Vamos de vuelta. Esto efectivamente nos queda un escalar, un número en R, un número real. Por favor, no hagan esto, que nos queda un vector y estaría mal. Hemos encontrado también una relación entre el producto escalar que estamos hablando acá. Dos vectores, si tienen un producto escalar que da 0, es porque son perpendiculares. Y en cuanto al paralelismo, podemos decir que cuando un vector es un múltiplo escalar del otro, entonces es porque son paralelos. En R3 solamente tenemos además definida una operación, el producto vectorial de dos vectores, que no lo voy a escribir porque es una fórmula larga, pero a veces se calcula como un cierto determinante con las componentes de los vectores acá y los versores fundamentales, de acá sería W1, W2, W3,
habría que hacer la cuenta o volver al video donde se habla de esto, porque esto no pretende ser muy exhaustivo. Y lo importante de esto es que el resultado, si lo llamamos C, va a ser un vector que es simultáneamente perpendicular a B y a W a la vez, como por ejemplo son los tres ejes coordenados. Un ejemplo es que I por J, los versores fundamentales, da K. Y efectivamente podemos ver cómo en el dibujo el versor J que va en la dirección del eje Z, perdón, el versor K que va en la dirección del eje Z, forma un ángulo de 90 grados con el versor J que va en la dirección del eje Y y un ángulo de 90 grados con el versor Y que va en la dirección con el eje X que va en la dirección del versor Y. ¿Sí? Pero este es solo un ejemplo. Esto es lo que hemos visto entonces de vectores y una cosita más. Si tenemos un vector que ahora digamos que tiene 3 coordenadas, podemos definir su módulo con 2 barritas o con una barrita, es lo mismo, como la raíz cuadrada de la suma de las componentes de los cuadrados de las componentes. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Si está en R2, esto no aparece y esto no aparece, y eso nos da una medida de la longitud del vector. Además, podemos agarrar cualquier vector y dividirlo por su norma para obtener así lo que llamamos versor asociado al vector este. Es un versor. ¿Qué quiere decir un versor? Es un vector de norma o módulo 1. Es decir, que esta cuenta que se hace acá nos da exactamente 1. Este versor asociado es paralelo, o sea que comparte la misma dirección, tiene el mismo sentido, pero además es versor, es decir, que el módulo da 1. Y eso caracteriza al versor asociado. Cualquier duda que haya quedado sobre todo este repaso de vectores, bueno, van a la clase de vectores. Pasemos a la siguiente. Hablamos también entonces de el siguiente tema, funciones vectoriales. ¿Sí? Primero que nada, ¿qué es una función vectorial? Una función que está definida, que toma un único parámetro real, un único argumento real, y devuelve 2 o 3 números reales, digamos que 2. O sea que devuelve un vector y de ahí el nombre función vectorial. Sobre esto, primero que nada, no necesariamente todo R sea el dominio, sino que haya que sacar alguna parte. Para esto nos fijamos siempre en las mismas cuestiones. Cosas que no pueden pasar. Logaritmo de un número no positivo, es decir, menor o igual a 0. Raíz par de un número negativo, o sea, menor estricto que 0. Y también una división por 0. ¿Sí? Planteando estas desigualdades o igualdades o sus negaciones, conseguimos el dominio de una función vectorial. Entonces, un poco más allá de eso, también podemos derivar una función vectorial. Supongamos que invento rápidamente una función vectorial que puede tener 2 o 3 componentes
Y sabemos que lo que podemos hacer es calcular el dominio. En este caso no aparece ninguna de estas tres cosas que podrían ocurrir. Pero también sabemos que podemos derivarla simplemente derivando cada componente. O que podemos integrarla simplemente integrando cada componente. Pero sabiendo que en cada caso, por cada integración que hagamos, va a aparecer una constante que en principio, como son dos integrales distintas, pueden ser distintas y recién las podremos despejar cuando tengamos algún dato inicial del estilo f de 0 igual 2, 4 o algo así. ¿Está bien? En todo esto siempre es muy importante recordar si estamos en R2 o en R3, porque algunas notaciones oscurecen esa distinción, como por ejemplo si nuestra función fuera 3i más 2tk. Al integrar esto, uno podría pensar que queda esto, la integral de 2t, siendo t cuadrado más la constante correspondiente. Pero en realidad en esta notación se esconde el hecho de que acá hay un más 0j. ¿Por qué? Porque estamos en R3, porque hay una k. Entonces la integral de esa 0 debería ser, como es una constante, que bueno, ahora como ya apareció C2, a este le pongo el nombre más apropiado de C3. Así que hay que tener cuidado con esas cuestiones. Pero en ese sentido, funciones vectoriales, los conceptos de dominio, de derivada y el concepto de integral son bastante similares a lo que pasa en una sola variable en las funciones comunes que hemos visto durante la primera parte del curso. Lo único que hay que tener en cuenta, digamos, se puede derivar coordenada a coordenada, se puede integrar coordenada a coordenada, y para calcular el dominio podemos ver el dominio de cada una de las coordenadas y después intersectarlo para que todo esté definido. Sigamos. Próximo tema, en realidad una continuación del tema anterior. Rectas. La forma más fácil de tener una función vectorial es la función vectorial más fácil, son las rectas, que pueden funcionar tanto en el plano como en el espacio y van a tener siempre la misma ecuación. F de t o r de t o lo que quieran de t, escrito como t por un vector más un punto, donde b lo llamamos vector director y nos indica hacia dónde se mueve la recta, mientras que P es un punto por el que pasa la recta. Cosas interesantes a tener en cuenta: la no unicidad de la escritura. Dos cosas podemos cambiar, y por lo tanto todo. Podemos cambiar el P por cualquier otro punto por el que pasa la recta, y si es una recta, pasa por infinitos puntos. Podemos cambiar el B por cualquier paralelo y paralelos a infinitos, porque siempre podemos multiplicar por cualquier escalar un número real, y también a infinitos. Entonces hay infinitas formas de escribir una misma recta. Y cuando tengamos dos rectas, como F1 y F2, que en principio vendrán presentadas, de otra forma, con dos vectores distintos, directores, y con distintos puntos por los que pasan, tenemos lo siguiente interesante para tener en cuenta. Van a ser paralelas
las rectas, cuando sus vectores directores sean paralelos. Y van a ser perpendiculares las rectas cuando sus vectores directores sean perpendiculares. Esto nos remite a vectores y perpendicular y paralelismo entre dos vectores. Simplemente el caso de paralelismo y perpendicularidad de dos rectas se reduce al de los dos vectores directores que ya hemos visto cómo se trata en una clase anterior. Además de esto, tenemos varias formas de... Esta es básicamente la forma en la que escribimos una recta que sirve para R2 y R3, ¿sí? Antes no sabíamos cómo describir una recta en R3 de esta forma, una forma que es paramétrica, a través de una función vectorial, o sea, esto es un caso particular de lo que acabo de mencionar en la hoja anterior, podemos describir rectas en R2 y en R3. Por ejemplo, si tanto este como este están en R2, estaremos hablando de una recta en R2, algo más o menos así. Y si estuvieran en R3 tanto este como este, entonces estaríamos hablando de una recta que está en R3. Sea como sea, también hay una cosa importante para decir, que es que dados dos puntos, digamos P1, P2, la recta que pasa por ellos tiene vector director la diferencia de estos dos puntos. P2 menos P1, P1 menos P2, no importa porque son paralelos entre sí con una constante de paralelismo igual a -1 y por lo tanto la recta nos termina quedando esto, porque este es el vector director, más alguno de los puntos por los que pasa. Ya tenemos al menos dos dados, pero podríamos elegir cualquiera de los dos o cualquier otro que se nos ocurra que esté dentro de la recta, pero por ejemplo, esta puede ser nuestra fórmula para la recta que pasa por estos dos puntos. Sigamos. El siguiente tema es la trayectoria, y este es un tema muy importante. La trayectoria de una función vectorial. Y es donde se puede empezar a complicar un poco la materia. En cuanto a la trayectoria de una función vectorial, bueno, nos seguimos manteniendo con una función vectorial, es decir, del estilo de R o tal vez un subconjunto en R2, pero ahora lo que nos interesa es graficarla. Como graficarla nos ocuparía cosas en R3 porque necesitamos un eje para esto y dos ejes para esto. No vamos a hacer el gráfico, sino que vamos a hacer el gráfico de la trayectoria. Esto es lo que sí vamos a hacer. El gráfico de la trayectoria es, por definición, su imagen. ¿Sí? Lo que estamos haciendo cuando graficamos una trayectoria es olvidarnos de en qué momento pasó por algún punto del plano la partícula que se mueve descripta por esta función vectorial, si esto lo entendemos como el tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo f de t igual t cuadrado t a la sexta y nada más,
yo no voy a graficar la función, no voy a conseguir el gráfico de la función, pero sí voy a conseguir el gráfico de la trayectoria, que recordemos rápidamente cómo se hacía. Necesitamos primero entender cada variable por separado y despejando t, o por ahí no del todo t, si quieren más detalle lo ven en el video, pero acá nos alcanza esta observación. Para decir que la ecuación de la trayectoria que se satisface es y igual x al cubo, con lo cual nuestra trayectoria nos quedaría algo así, pero no sin una restricción, que x, al venir dado por el cuadrado de un número, necesariamente tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, toda esta parte de acá la borramos y nos queda solamente la cúbica, digamos, a partir de donde x empieza a ser positivo, que es hacia allá. Y esto realmente es el gráfico de la trayectoria, ¿sí? Entonces, y de acá también, proyectando sobre el eje Y, podemos saber que los valores que se alcanzan de Y son desde la coordenada Y de este punto en adelante, es decir, Y mayor que 0. En general, lo que se nos va a pedir en estos ejercicios y lo que yo dejé de tarea son estas cosas. Gráfico de la trayectoria, para lo cual es necesario tener una ecuación de la trayectoria y también los valores que puede tomar x e y. Trayectorias de funciones en R3 ya no vamos a graficar porque eso nos lleva un eje más y se complica el dibujo. Así que sigamos con el siguiente tema, que es campos escalares. En este caso damos vuelta a la cuestión y en lugar de tener, como teníamos antes, en lugar de tener de R en R2 o R3 una función, vamos a tener de R2 o R3, generalmente de R2, una función entonces que depende de dos variables, pero que su resultado es un número real. Así como podría ser la operación de sumar dos números o multiplicarlos. Son dos ejemplos de campos vectoriales, de campos escalares. Bueno, sobre esto hemos hablado del dominio. Para ver el dominio de cualquiera de estas funciones nos vamos a fijar en las mismas tres cosas que mencioné antes y en las que nos fijamos siempre. Nos tenemos que fijar que el argumento del logaritmo sea mayor estricto que 0, que el argumento de una raíz par sea mayor o igual a 0 y que la división sea por algo distinto de 0. Esto nos va a dar entonces un subconjunto del plano, no de la recta, simplemente porque depende de dos variables. ¿Qué más hemos visto con respecto a esto? La derivación. Sabemos que podemos derivar ahora con respecto a dos variables. Por ejemplo, con respecto a x o con respecto a y. Y lo que nos queda es de vuelta un campo escalar. Y la única cosa importante para tener en cuenta es que cada vez que derivamos con respecto a una variable, mantenemos a la otra como una constante. En este caso, por ejemplo, si quiero derivar esto de acá, necesito la derivada de x con respecto a sí misma, que siempre es 1, pero la y la trato como una constante y me queda entonces
que su derivada es 0. Similarmente esto me da 1 y por ahí un poco más interesante son las derivadas de g con respecto a x y a y, pero también tratando como una constante a y cuando derivo a x, esto puede salir afuera multiplicando, me queda y por y la derivada de x que es 1, entonces me queda y por simetría o razonando igual pero con las letras cambiadas, queda que la derivada de g con respecto a y es x. Ahora, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que hay más derivadas que estas. Están todas las derivadas direccionales. Es decir, uno tiene en el plano x y el dominio, digamos, de la función. Supongamos que es todo el plano para no complicarnos. Y tenemos por encima graficada una superficie que es la superficie de ecuación z igual a f de xy, que no corresponde a ninguna de las dos funciones que ya escribí, pero es una función cualquiera. Parados en un punto en el plano xy, en un x0 y 0 o también p0, obtenemos un punto del espacio que está sobre la superficie cuyas coordenadas son x0 y 0 y la imagen de eso, o más brevemente esto así. A diferencia de lo que pasaba en una sola variable, acá tenemos muchas direcciones en las que acercarnos al punto, lo que da lugar a diferentes derivadas direccionales. ¿Cómo se calculan esas derivadas direccionales? De la siguiente forma. Formando, primero que nada, algo que merece un comentario aparte, el gradiente, que no es más que la conjunción de las derivadas parciales que conseguimos evaluadas en algún punto que sea correspondiente, ¿sí? x0 y y0, o también podría ser directamente escribir p0. Esto de acá se escribe, habla de f en p0 y es el gradiente. Cualquier derivada direccional que se denota de esta forma, queriendo decir derivada direccional de f en p0 a lo largo del versor u, se calcula de la siguiente forma, como un simple producto escalar entre el gradiente en ese punto de la función y el versor. Acá es muy importante recordar que u tiene que ser un versor, si no, no nos da la derivada direccional que estamos esperando, ¿sí? Y esto sería básicamente, para tener un poco una idea, que si nos acercamos por este lado, en la superficie estaremos haciendo algo así y terminamos calculando como esta recta, o más bien la pendiente de esa recta. Pero lo podemos hacer por muchas formas. Y hay formas que son óptimas y formas que también son óptimas, pero en el sentido opuesto. Y estoy hablando de la derivada direccional máxima y mínima. La derivada direccional máxima de una función en un punto se obtiene como la normalización del gradiente. ¿Sí?
el gradiente en el punto, pero dividido por su norma para que efectivamente sea un versor, como yo había escrito, no terminé de escribir, que siempre el versor es un versor, justamente, es unitario de módulo 1. Y también podemos escribir cuál es ese versor que hace que se alcance la derivada direccional máxima. Perdón, justamente, este es el versor. Con este se alcanza la derivada direccional máxima y la derivada direccional máxima es el módulo del gradiente. Como se puede verificar directamente de esta fórmula o por otras consideraciones. Ahora, si uno quiere hablar de lo mínimo, simplemente hay que escribir min por todas partes y poner un menos adelante de estas dos fórmulas. Lo que es muy importante tener en cuenta es que todas las derivadas direccionales, incluyendo las parciales, son números reales, pero las derivadas, los versores a lo largo de los cuales se alcanzan esas derivadas son versores, y por lo tanto en R2 o eventualmente en R3. Pero no creo que no vamos a ver ejemplos de eso. Y por último, hemos visto también una cosa muy importante, que es el teorema de Schwarz. Y no quiero dejar de mencionar también a Clairaut. El teorema es de Clairaut-Schwarz, de estas dos personas, que nos dice lo siguiente: bajo hipótesis suficientes de suavidad, de derivabilidad o continuidad, la derivada de una función en un punto tomada en un sentido, o sea, una derivada doble, derivando primero con respecto a x y después con respecto a y, o haciendo al revés, derivando con respecto a y y después con respecto a x, son iguales. Este es el teorema de Clairaut-Schwarz, que se va a cumplir en los ejemplos que veamos nosotros, pero principalmente nos dice que las derivadas cruzadas mixtas son iguales, bajo ciertas hipótesis que se van a cumplir. Recordemos cuestiones de notación, esto se denotaría de otra forma: f derivado primero con respecto a x, después con respecto a y, y esto se denotaría f derivado con respecto a y y después con respecto a x. Porque claro, f es una función de R2, digamos, en R, y al derivar con respecto a cualquiera de estas dos variables, x o y, también nos queda una función de R2 en R. Entonces podemos seguir derivándola, la podemos derivar con respecto a la misma variable para tener una derivada doble pero no mixta, o podemos derivarla con respecto a la otra y obtener una derivada mixta, como es el caso de acá. Bueno, dudas sobre esto, al video de campos escalares. Seguimos un poquito más con campos escalares. Y para esto específicamente vamos a ver temas de aproximación. Los temas de aproximación en campos escalares funcionan muy parecido a aproximación en temas de una variable. Así que vamos a empezar, teníamos tres cosas. Teníamos tres cosas en temas de una sola variable. Que tienen su correlato en los campos escalares o funciones de dos variables. Lo que era la recta tangente va a pasar a ser un plano tangente. Z igual f del punto, recordemos que acá el punto tiene dos coordenadas,
Y acá en lugar de donde iría f', vamos a poner cada una de las dos derivadas de f por separado. Y multiplicar por la diferencia en la coordenada correspondiente desde el punto donde estamos haciendo el desarrollo. ¿Sí? Esto es desarrollo en, o sea, el plano tangente de f en el punto P0 que tiene por coordenadas x0 igual x0, y0. Ahora, ¿qué propiedades de aproximación tiene este plano tangente? Bueno, este plano tangente es a su vez un campo escalar porque esta función es una función de dos variables, z de x e y, como ustedes pueden ver, x e y acá. Goza de la misma propiedad de aproximación que la recta tangente. La recta tangente era si tenemos una función y estamos cerca del punto, la aproximación va a ser buena. Lo mismo va a ser acá. Z de x, y, o por qué no mejor escribir más rápido z de un punto, va a dar una aproximación de la función en el punto si el punto está cercano a el punto donde hicimos el desarrollo del plano tangente. Bien, si hay un ejercicio sobre aproximación con plano tangente, tiene que aparecer en algún momento el plano tangente, porque si hay un ejercicio de aproximación por diferenciales, la aproximación va a ser igual porque es de primer orden, pero no va a quedar claro si están usando plano tangente o diferenciales. Diferenciales. Tenemos también una noción de lo que es el incremento. P0 más un, no sé qué le sumo a esto, más un B, ya me olvidé. Bueno, esto es un incremento donde hay que entender que P0 tiene dos coordenadas, este B tiene dos coordenadas y estamos sumando coordenada a coordenada acá. Por un lado el incremento y por un lado la definición de diferencial. La definición de diferencial naturalmente no va a ser solo esto, porque esto sirve para una sola variable. Claro, ya sé que era lo que le quería poner. No un B, sino un delta P. ¿Sí? P acá sería, en realidad delta P sería un delta X, delta Y. Y el diferencial entonces no va a consistir solo de una derivada porque estamos en dos variables, sino que va a comprender a ambas. La primera multiplicada por el incremento en la coordenada respectiva, o sea, la primera coordenada quiero decir, y la segunda coordenada, la derivada con respecto a la segunda coordenada con respecto a y, multiplicada por el incremento respectivo de y. ¿De qué propiedades va a gozar de aproximación el diferencial? Como siempre, el diferencial va a ser parecido al incremento siempre y cuando sea pequeño, o sea, ambas componentes sean chicas, el incremento P, ¿sí? El delta P. Y como siempre, si estamos buscando un f de P y lo queremos aproximar por diferenciales, entonces recordemos que el diferencial no alcanza, ya que el diferencial aproxima al incremento, pero el incremento es esta resta y podemos pasar esto sumando para el otro lado. Es decir, al diferencial alcanza con sumarle el f del P0 y con esto vamos a tener una aproximación de la función, que va a ser la misma aproximación que la obtenida por plano tangente, simplemente porque ambas son esencialmente la misma cuenta y ambas son aproximaciones de la mejor aproximación
de primer orden en algunos términos teóricos. Y ahora hablemos un poquito del polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor, del que vamos a ver hasta de orden 2, el de orden 1 fue el plano tangente, así que el de orden 2 va a empezar bastante parecido. F de P0 más la derivada con respecto a x en P0 más la derivada con respecto a y en P0, siempre multiplicando por la diferencia respectiva. Y ahora aparecen las derivadas de segundo orden, la derivada con respecto a x dos veces en P0 multiplicado por esto al cuadrado, también esto, con respecto a y, en P0 y menos y0 cuadrado. Y acá nos faltan técnicamente dos más, con respecto a y primero y después con respecto a x, o con respecto a x y después con respecto a y. Por suerte, por el teorema de Clairaut-Schwarz, esas dos son iguales, entonces nos alcanza con escribir una sola de ellas. Esta o la otra, lo que prefieran. No va a ser ninguna más fácil que la otra. Y acá me estoy quedando sin espacio. Pero es un producto entre estas tres cosas, ¿sí? Sería cuatro cosas. Un 2, la derivada mixta en el punto por la diferencia en x por la diferencia en y. Y si recuerdan del polinomio de Taylor en orden para funciones de una sola variable, todo lo que era, había una sola, pero todo lo que era una derivada de segundo orden aparecía dividido por el factorial de 2, que en este caso es solo 2, y como no vamos a ir con órdenes más grandes, hasta acá llegamos. ¿De qué propiedades de aproximación goza este polinomio de Taylor? Bueno, de las mismas que tiene el polinomio de Taylor en una sola variable. Esperamos en general, pero podría pasar que no, que la aproximación nos dé mejor que la de plano tangente o diferencial, pero podría no pasar. Pero en general va a ser cercano a la función siempre y cuando el punto donde estamos evaluando sea cercano al punto donde hicimos el desarrollo. Todo esto es igual, completamente igual, en campos escalares como en funciones de una sola variable, solo que por todas partes tenemos que tomar en cuenta que hay dos derivadas, que hay dos variables y no una sola, ¿sí? Y recordemos, ¿qué es lo que elegimos como un P0? Un P0 va a ser un punto donde la función, en principio, pero además sus derivadas, aunque eso en general se va a seguir de pedir que la función sea fácil de evaluar en ese P0, generalmente son números enteros, pero no tendrían por qué serlo. Y además que esté cerca de el P, donde realmente queremos evaluar por este motivo, o lo que es lo mismo este motivo, y de vuelta este motivo. Entonces una cuestión de cercanía y una cuestión de que la función y sus derivadas, que como verán aparecen por todas partes, evaluadas en el punto P0, por lo cual necesitamos que todos estos nos den números lindos, o sea que la función y sus derivadas evaluadas en P0 sean calculables más o menos a mano. Bien, esto es campos escalares y ahora me empiezo a dar cuenta de que hemos visto un montón. Seguimos un poquito más con funciones multivariadas, que es solamente otro nombre para campos escalares. Sin dar mucha definición, puede pasar que tengamos una función que depende de unas dos funciones
de alguna forma, ¿sí? Lo escribimos simplemente así, y que a su vez esas dos, ya lo había dicho, pero digamos que esas dos coordenadas dependan de otras cosas. Sean funciones también de otras variables, ¿sí? A partir de esto, podemos calcular entonces, si yo tengo un valor de t, aplico esta fórmula y me consigo un x, y con ese x y el valor de t que ya tenía, me consigo un y, y con los dos valores de y conseguidos me consigo un f. En definitiva, f es función únicamente de t, y por lo tanto tiene sentido derivarla con respecto a t. Como acá hay una sola variable, la derivada sí se va a marcar con una prima y nada más, y no de esta forma, ¿sí? Bueno, ¿cómo se puede calcular esto? Con lo que llamamos regla de la cadena. Una forma es simplemente reemplazar todas las expresiones y derivar, pero la otra forma es escribir el árbol de dependencias funcionales. Acá x depende de t, y depende de x, que a su vez depende de t, y además depende de t, y f depende de x y de y. Y para calcular la derivada, que en este caso se escribe con una prima, como ya dije, con respecto a t de f, vamos a hacer lo siguiente: buscar todos los caminos que terminen en t. En este caso tenemos este y este. Por cada camino vamos a sumar, y en cada nodo vamos a multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Derivadas parciales. Cada una de estas flechas es una derivada parcial. Es decir, que en definitiva lo que nos queda es lo siguiente: la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, que más bien debería ser escrita como x' de t, por motivos de que x tiene solo una variable. La derivada de f con respecto a y, ¿sí? Con esto de recién, hicimos este camino de acá. Ahora vamos por este camino de acá, y sería la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, por la derivada de x con respecto a t, pero de vuelta solo depende de una variable. Y por último faltaría sumar el tercer camino que llega a t, que va a ser la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Y esto es lo que llamamos una regla de la cadena para estas funciones multivariadas. Y para esta estructura, por lo menos, de relaciones funcionales simbolizada en este diagrama. Y a partir de esto, vamos a llegar inmediatamente a lo siguiente. Si tenemos, al segundo tema importante de esto, función implícita. Si tenemos una expresión en dos variables igualada a 0 y queremos pensar que y es función de x, podemos buscar cuál es la derivada de y con respecto a x. Y va a estar precisamente dada por este cociente de acá. Esto siempre en un punto x0, y0, que depende, que más que nada, digamos, la hipótesis necesaria es que esto sea distinto de 0, porque si es igual, bueno, estaríamos dividiendo por 0 y esto no tendría sentido. Y esta sería la derivada de la función y, que es una función implícita, es una función local alrededor de este punto, dada por esta ecuación implícita,
y la derivada se puede calcular de esta forma mediante un cociente de derivadas parciales. Para más información, ver el video correspondiente. Integrales dobles, principalmente dobles. Tenemos en el plano una región, ¿sí? Toda la región pintada, digamos. La llamamos R y queremos integrar con respecto... Bueno, esta justo es medio fea. Cambiemos un poquito. Hagamos algo más así. No es que sea fea, pero no va a servir para ilustrar el punto. Esta región completamente pintada, ¿sí? Un dominio, una región en el plano, XY. Y queremos integrar sobre esta región alguna función de dos variables. Solemos escribir dy de x porque es el orden en el que vamos a integrar, pero también podríamos hacerlo en otro orden. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Escribir o describir la región como el conjunto de puntos que satisface una cierta desigualdad. En general va a ser de este estilo. Con x entre dos valores, acá tendríamos el 1 y acá tendríamos el 3, e y entre dos funciones. Esta vendría a ser, claramente no es, pero vendría a ser x al cuadrado y esta de acá sería x al cubo. ¿Sí? Esto nos permite escribir la integral de esta forma, de 1 a 3 y de x al cuadrado hasta x al cubo, de la función que fuere. Primero integramos con respecto a y, y eso va a requerir tratar a x como una constante, así como cuando derivamos con respecto a y tratamos a x como una constante, cuando integramos con respecto a y tratamos también a x como una constante. Al hacer barrow terminaremos reemplazando y por esto y restando, y todo nos queda en términos de x, alguna función de x. Nuevamente integramos ahora una función de la única variable x entre dos números, hacemos barrow y nos termina quedando un número real. Que si esto calculara, si por lo menos si la función fuera positiva, bueno, nos debería dar un número positivo, en particular para cuando estamos integrando sobre cualquier región del plano la función constantemente 1. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Vamos a estar calculando el área de la región R. En este caso esta función es claramente positiva en todas partes y debería darnos mayor, o por lo menos mayor o igual que 0. Y fíjense como acá siempre la integración va de menor a mayor. Extremos inferiores más chicos que los extremos superiores, como está escrito en esta descripción. Por eso, tener esta descripción primero es esencial para poder integrar luego. Integrales curvilíneas. Integrales curvilíneas y también campos vectoriales y formas diferenciales y después integrales curvilíneas. Los campos vectoriales son una combinación de las funciones vectoriales con los campos escalares. En general, los campos vectoriales que trabajamos son de R2 en R2. Y entonces los vamos a poder escribir siempre como alguna función de dos variables en una primera coordenada por
coma, otra función de dos variables en una segunda coordenada. Esta sería nuestra f de x, a un campo vectorial que podría significar la velocidad en un cierto momento de algunas partículas que se mueven en un entorno. Rápidamente le vamos a asignar una forma diferencial que podemos llamar omega y vamos a escribir de esta forma. Siempre, o de acá en adelante, la notación va a ser esta para no confundirnos por las letras. P de xy es el campo escalar que está multiplicando a dx y q de xy es el campo escalar que está multiplicando a dy. Además de eso, ya hemos visto funciones vectoriales, trayectorias y por lo tanto hemos visto curvas en el plano. Curvas que admiten una parametrización sigma de t. Sigma de t siendo, bueno, por un lado x de t y y de t. Si queremos podemos escribir cuál es la ecuación de x de t por separado, es más, lo vamos a hacer, y la de y de t por separado, y entre qué valores, acabo de inventar, de 1 a 5, o tal vez, ¿por qué no?, de 5 a 1, se mueve la variable t. Si no tenemos esta descripción a mano del segmento de curva sobre el cual queremos integrar, tenemos que armarla nosotros. Es decir, así como para encontrar de una función vectorial queríamos llegar a la trayectoria o ecuación de la trayectoria, ¿qué hacíamos? Eliminábamos el parámetro. Para ir al revés vamos a introducir el parámetro siendo t. Vamos a transformar todo que dependa únicamente de t. A partir de esto vamos a conseguir los diferenciales de x y de y en términos del diferencial de t. Acá irían naturalmente las derivadas. Y con todo esto, entonces, cuando tengamos que integrar algo, por ejemplo, vamos a ser un poquito más precisos, 2t, 7t cuadrado, más 1, y que la forma diferencial sea dx más 2t al cuadrado menos 1 dy, ¿sí? Entonces, en este caso, las derivadas correspondientes serán 2 y 14t, y toda la integral de omega sobre esto que solemos denotar así, que es un camino, lo vamos a poder reescribir de esta forma. Primero simplemente escribo cuál es la forma diferencial. Perdón, acá esto nunca debe haber sido 2t, sino, digamos, 2x menos y, por ejemplo. ¿Sí? Porque esto siempre lo que está multiplicando de y es una función de x y de y. Entonces, ahora solamente escribo la forma diferencial. Integro sobre el camino. Esto no va a ser otra cosa que integrar desde donde me dice hasta donde me dice, de 5 a 1 en ese orden. No importa si esto es más grande que esto, porque el camino, además de estar parametrizado, esa parametrización trae una orientación. No es solo un camino sin sentido, es un camino orientado en alguna dirección. Entonces vamos de 5 a 1 y no nos preocupamos por eso. Y ahora, en lugar de escribir x e y o de x y de y, escribimos todo en términos de t. Acá no hay nada, pero es como si hubiera un 1. Entonces queda, si queremos escribir, 1 por y el dx, que va a ser reemplazado por 2 dt. Más
2x menos y, bueno, 2 por 2t es x, lo estoy leyendo de acá, menos y que es 7t al cuadrado más 1. Todo esto era lo que estaba multiplicado por dy, así que estos paréntesis son importantes para no confundirnos y saber que todo esto está siendo multiplicado por dy, como está acá, que en esta notación no hacía falta poner estos paréntesis porque estaba claro, porque acá está el dy y acá hay un más, entonces no quedaba otra opción. Esto no podría ser un sumando aparte que no esté multiplicado por un diferencial. Entonces entendemos que todo esto está multiplicando a dy. Pero en este caso, cuando ya pasamos todo a t, es bueno saber que todo esto era lo que estaba multiplicado por dy, que entendemos que es 14t. 14t dt. Simplemente movemos un poquito las cosas para poner el dt al final. Yo no voy a hacer ninguna simplificación a propósito porque no es el objetivo calcular esta integral, pero sacamos como factor común este dt que al principio estaba acá y acá, lo dejamos al final y esto no es otra cosa que una integral de una sola variable que ya sabemos calcular. La única cosa por el momento que tengo para decirles con respecto a integrales curvilíneas es que si el camino es cerrado, es decir, que hace una vuelta, la integral curvilínea se denota con ese circulito, ¿sí? Y sepamos hacia dónde vamos a ir también, no nos quedemos acá. Vamos a ir al teorema de Green. Para esto, todos los prerequisitos, todo lo que estuvimos viendo, nos estuvo preparando desde acá, nos estuvo preparando para llegar al teorema de Green, que no quiero dar nuevo contenido en esta clase y no lo voy a hacer, pero ya he estado escribiendo esta ecuación sin explicarla mucho, a pesar de que hasta el momento hemos visto lo que significa esto, lo que es este omega, cómo se calcula una integral doble sobre una región. Nos falta muy poquito más, estas dos cosas tal vez, y vamos a entender qué nos está diciendo el teorema de Green. Claramente está relacionando una integral curvilínea con una integral doble, pero es muy importante que primero y de formas independientes sepan calcular lo que es una integral curvilínea y sepan calcular lo que es una integral doble. Así que espero que este repaso les haya servido para saber en cuáles de todas estas cosas necesitan hacer más énfasis. Tienen todos los videos a su disposición. Cada una de estas hojas fue un video distinto. Así que lo que les haga un poco de ruido, donde todavía tengan dudas, por favor pueden ir a ver los videos donde todo esto está explicado, obviamente en muchísimo más detalle y menos acelerado. Así que dejamos acá por hoy, jueves, y ya la semana que viene vamos a meternos de lleno en el teorema de Green, que espero que lo entiendan porque me falta explicar dos cositas, pero es muy importante que ustedes sepan bien todo esto que ya lo hemos visto. Es más, podemos ir marcando con amarillo lo que ya hemos visto: una integral curvilínea, una forma diferencial, una integral doble sobre una región. ¿Qué nos falta ver? Tan solo esto y esto. Lo vamos a ver la clase que viene. Que estén bien, les mando un saludo. Cualquier cosa pueden consultar en los comentarios. Nos vemos la próxima.